todos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. El último programa que hicimos hablábamos sobre la delicada situación en Venezuela y las posibilidades que existen de que se produjera una guerra civil o algo peor. Pasados unos días y con más tiempo para investigar un poco más a fondo toda esta situación que se está viviendo en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, superiores incluso a las de Arabia Saudí. Estamos en posición de afirmar que el riesgo de un conflicto mayor, en caso de prenderse la mecha de la guerra, es muy real. Tampoco quiero alarmar a la gente. Es cierto que han de cumplirse muchos requisitos para que una confrontación a nivel mundial se produzca y que las posibilidades son pequeñas, son muy pequeñas, pero aún así son existentes. Y está claro que Maduro no quiere una confrontación civil. Y supongo que Guaidó, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, tampoco lo querrá. O al menos eso quiero pensar. Pero es evidente que Estados Unidos y sus élites no les importa en absoluto lo que le pase a la población de Venezuela y lo único que quieren es su petróleo y su situación estratégica. Lo único que quieren es tener otro perrito faldero obediente. Pero para que entendáis un poco de lo que estoy hablando, vamos a ir por partes. Primero tenemos que entender quién es Juan Guaidó. Tenemos que tener muy claro que lo que ha hecho este señor se llama golpe de Estado. Y yo añadiría que táctico. Un golpe de Estado táctico. No hace falta mucho para darse cuenta que los intereses de las oligarquías extranjeras, las grandes fortunas, tanto como los propios Estados Unidos, no habrían montado todo este tinglado desde hace décadas si no fuese por las grandes reservas de petróleo que posee Venezuela. No se confundan, no estoy defendiendo a Nicolás Maduro, no me gusta Nicolás Maduro, aun sabiendo que muchas de las cosas que se dicen son mentiras sobre su gobierno. Otras son verdades a medias, y también hay muchas certezas, pero lo que sí tengo claro es que engañar a la gente común, a la gente que solo puede pensar en cómo llegar a fin del día, ya no ni del mes, al fin del día, con algo que llevarse a la boca, es muy fácil. Si Venezuela no tuviese esos enormes recursos, sería olvidada e ignorada la situación de su población, por muy precaria que ésta fuese. Tenemos múltiples ejemplos de países que no tienen nada y están en la miseria y nadie se preocupa de ellos. ¿Pero quién es Juan Guaidó? Pues Juan Guaidó fue elegido para esta operación, primero porque el resto de los líderes de su partido estaban bajo acusación de uno u otro delito. No vamos a entrar en si esos delitos supuestamente cometidos son verdaderos o no. Pero según el gobierno de Maduro, están acusados por uno u otro delito. Guaidó es un pupilo de los jesuitas, formado en la Universidad Andrés Bello, comúnmente conocido como la Católica, y es la universidad privada más prestigiosa de Venezuela, y cómo no, dirigida por jesuitas. Las muestras de apoyo de estos jesuitas a este golpe de Estado no es disimulada. Solamente hay que ver, aquí os muestro una publicación del jesuita Luis Ugalde. Los mismos jesuitas que tiempo atrás apoyaron ideológicamente a múltiples grupos revolucionarios en Sudamérica, incluido el movimiento bolivariano. Asimismo, no se niega la pertenencia de Guaidó a la masonería, y sin ir más lejos, la propia Logia Suroriental venezolana lo aclama como uno de sus hermanos y lo apoya abiertamente. Y preguntado directamente en una entrevista por su pertenencia a la masonería, este no lo desmiente. A la gloria del gran arquitecto del universo, Ciudad Guayana, 17 de enero del 2019. Nosotros, los representantes de la Gran Logia Suroriental de antiguos libres aceptados masones de Guayana, Venezuela, le brindamos el apoyo incondicional y rotundo a nuestro querido hermano Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente de la Asamblea Nacional, en su trabajo de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuente usted, mi querido hermano, con este grupo de masones
al sur de Venezuela, que nos encontramos en pie al orden en este momento transitorio de nuestra amada Venezuela. Repudio eterno a los tiranos de la tiranía. ¡Ahora y siempre! ¡Libertad, igualdad y fraternidad! ¡Todo para uno ¡Y uno para todos! Esa característica que ha demostrado de ser un pragmático es natural o también la practicó siendo masón. Bueno, yo creo que esto uno es una construcción de cosas, ¿no? Yo creo que yo me formé en La Guaira, soy de Corapal, de Macuto, tengo formación ignaciana de la Universidad Católica Andrés Bello, me gustaba la filosofía, entonces estuve buscando también lectura, soy ingeniero, hice cátedra de honor en la asamblea, en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de estudiar, hacer mi pasantía acá en Carolina del Norte. Yo creo que uno es la construcción de muchas cosas, ¿no? Entonces, soy un pragmático apasionado, ¿no? Por lo que hago, por el servicio, por la labor. O sea, también arrastro la frase, o la tengo desde la universidad, en todo mal y servir, ¿no? Entonces yo creo que es parte de una construcción de todo. Pero ya nos estamos acercando al final de esta entrevista. Si el autoproclamado presidente Guaidó termina por culminar la obra que le han encargado, es cierto que la población de Venezuela sufrirá un mejoramiento sustancial y palpable de su situación diaria. Los embargos internacionales se eliminarán y las carencias desaparecerán progresivamente. Los venezolanos lo celebrarán, la delincuencia bajará y todo parecerá indicar que la larga noche habrá dejado paso a un nuevo amanecer. Pues sí, la situación mejorará y mucho, pero realmente esto forma parte del modus operandi. Crea una situación de caos y desorden y el propio pueblo pedirá a gritos la solución de que de otra manera nunca habrían aceptado. Venezuela pasará a ser una propiedad de Estados Unidos y sus recursos naturales, expoliados hábilmente disimulados, con sustanciosos contratos para estos Estados Unidos. Venezuela se convertirá en un país de mano de obra barata que sustentará con su petróleo a la maquinaria de guerra norteamericana. Ahora bien, ¿por qué la situación es tan peligrosa y corre el peligro de salirse de control? Pues porque entre los países que apoyan al presidente Maduro son Rusia, China, Turquía, Irán, también hay otros. Y no es que lo hagan porque sean justos y honrados, lo hacen también por interés, aprovechando la situación de hostilidad de Venezuela con Estados Unidos. No es un secreto que Rusia, China e Irán tienen firmados sustanciales contratos mineros y de venta de petróleo. Putin ha expresado su apoyo telefónicamente a Nicolás Maduro y las inversiones de estos países en Venezuela son multimillonarios. Intentaré sintetizarlo lo máximo posible, pero la cantidad de intereses e inversiones, además de préstamos de estos países a Venezuela, son inmensos y no van a dejar que Estados Unidos se apodere de estos recursos y de estos insumos. Sin ir más lejos, la refinería venezolana Citgo, con sede central en Houston, en los Estados Unidos, es la mayor filial de la estatal venezolana PDVSA, que casualmente hace pocas horas ha sido sancionada con más embargos de petróleo, además de congelar 7.000 millones de activos de esta petrolera estatal venezolana. Pues lo que mucha gente no sabe, lo que todavía no sabe, es que el 49,99% de Citgo es rusa, como pago por un préstamo de 1.500 millones de dólares efectuados al gobierno venezolano anteriormente. Evidentemente es un activo ruso importante que de seguro no querrán dejar en manos de Trump. Sin equivocarnos, podríamos decir que las presiones de Estados Unidos en las últimas décadas sobre Venezuela la han echado forzosamente en los brazos de Rusia, de China, de Irán y de todos aquellos países que no están alineados con Estados Unidos. Las líneas de crédito rusas vertidas en Venezuela sumarían los 17.000 millones de dólares y una cooperación militar más que evidente. Maduro compró recientemente a Rusia desde rifles de asalto hasta modernos aviones de combate Su-30, tanques y demás maquinaria bélica. La llegada de sospechosos contratistas militares rusos al país
y de la más que probable presencia permanente de una escuadrilla rusa en la base de la Orchila. Por su parte, China tampoco se queda atrás. Prestó en los últimos 10 años más de 50.000 millones de dólares a Venezuela, además de también contratos mineros y petrolíferos. Por su parte, los negocios de Irán con Venezuela son más oscuros, pero sabemos que en 2015 prestó 500 millones de dólares al gobierno de Maduro, y ambas naciones mantienen una fuerte cooperación bilateral desde hace 18 años en áreas como el comercio, la industria, la agricultura, la ciencia y la tecnología, y como no, en la rama militar. Evidentemente estos países no van a dejar tan alegremente que Venezuela entre en guerra. No les interesa, puesto que esto supondría un grave problema para sus intereses y pondría en peligro una situación estratégica privilegiada con respecto a Estados Unidos. Tampoco podemos olvidar las recientes maniobras conjuntas con Rusia en suelo venezolano, donde participaron aviones rusos con capacidad para transportar bombas y misiles nucleares y que incluían vuelos operativos combinados. Que estos países no se lo van a poner fácil a Estados Unidos está claro, y más claro aún si nos hacemos eco de la noticia comprobada de que alrededor de 400 paramilitares de la compañía privada rusa Wagner se han desplazado a Venezuela para proteger a Nicolás Maduro. Este grupo ya ha sido visto operando en países como Ucrania, Siria, Sudán e incluso en la República Centroafricana. Podríamos decir que son la contrapartida rusa de los Blackwater norteamericana. Ahora habría que saber cuántos de esos miembros del grupo Wagner no son realmente Spetsnaz. Bien, pero esto no es todo. Lo que realmente también podría preocuparnos bastante es el despiste, entre comillas, de una anotación en el cuaderno de John Bolton en el que se lee 5.000 tropas a Colombia y que poco después, ante las preguntas de la prensa, no quisieron hacer ningún tipo de comentario sobre este asunto. La pregunta es si fue un descuido o fue algo intencionado, con el fin de ejercer alguna influencia psicológica, supuestamente o seguramente dirigida hacia la cúpula de Maduro o tal vez al propio ejército venezolano. Tampoco podemos olvidarnos del oro venezolano en posesión del Reino Unido y en otros países, y que éste se niega a devolver. Es como si quieres ir a sacar dinero al banco y como el banco piensa o dice que tienes problemas en tu casa y que te portas muy mal, pues este banco no quiere darte tu dinero. Amigos, la legalidad internacional dice que solo se puede intervenir en un país soberano cuando otros países corren peligro o son susceptibles de ser agredidos por el primero. Los asuntos internos de un país los tiene que resolver su propio pueblo. Por el momento, solo se está usando juego sucio a nivel interno para derrocar a Maduro. Y ojo, no estoy apoyando al actual presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es evidente que hace falta alguien con mejores cualidades sociales y estratégicas, sobre todo para frenar la corrupción entre sus propios altos funcionarios y su propio sistema, que a mi juicio no es el correcto, no es. La burocracia venezolana es demasiado lenta, demasiado engorrosa y finalmente es la que termina paralizando al país. El problema es que no estamos hablando de una lucha definida del bien contra el mal. Estamos hablando de una lucha entre dos tonos de grises, pero ambos tirando hacia el gris más oscuro de la escala. Cada uno de esos bandos movidos por agendas totalmente opuestas, pero paradójicamente, tal vez acordadas y planeadas por aquellos que realmente manejan los hilos. Quiero que hagáis un ejercicio retrospectivo y os pongáis a pensar en los países que Estados Unidos ha ido eliminando prácticamente del mapa uno tras otro. Afganistán, donde realmente no han salido muy bien parados, Irak, Libia, Siria, donde los rusos podemos decir que han tirado por tierra los planos saudíes y de Estados Unidos, pero es curioso ver cómo, poco después de anunciar Trump la salida de sus tropas de Siria, se inicia este golpe de estado táctico en Venezuela. Alguien diría que las uvas se comen de una en una, y si una se te atraganta, pues la escupes y sigues con la siguiente. El objetivo final siempre ha sido China y Rusia, las dos potencias que pueden hacer peligrar
el dominio mundial de Estados Unidos, o al menos la influencia mundial de Estados Unidos. Ante estas dos grandes potencias no puedes atacarlas directamente, primero tienes que debilitarlas económica y estratégicamente. Atacas sus intereses en el extranjero y a sus aliados más débiles, los aíslas y finalmente los destruyes. El problema es que Putin y Xi Jinping no son tontos y sus contramedidas se han visto claramente efectivas en Siria y posiblemente también en Afganistán, suministrando armas a los talibanes de manera encubierta, o al menos eso es lo que dicen los noticieros occidentales sobre el abastecimiento de armas a los talibanes por parte de Rusia. Amigos, a cada día que pasa estoy más convencido de que nos estamos acercando a un punto de inflexión, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Con un país visible como Estados Unidos, y entended bien la palabra visible, y sus lacayos a un lado, lo siento, pero es que no se puede llamar de otra manera a aquellos países que, conociendo de qué va el asunto, le hacen las palmas a Estados Unidos. Y por otro lado, aquellos como Rusia, China, Irán y otros, que ven peligrar sus intereses económicos y estratégicos en Venezuela ante este golpe de Estado planeado desde el exterior. Finalmente, el que paga siempre es el pueblo, en este caso el venezolano, el cual es usado como moneda de influencia de uno y de otro bando, y en caso de guerra, pues como los peones de un tablero de ajedrez, donde siempre son los que más pierden. Lo pierden todo, tanto física como mentalmente. Amigos, estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. La cosa no pinta nada bien. Esperemos que, como en otros conflictos, conflictos de intereses realmente recientes en el mundo, finalmente las aguas vuelvan a su cauce y se busquen mejores maneras de que el pueblo venezolano recupere su libertad de forma pacífica e inteligente y puedan comenzar a progresar como un solo pueblo unido. Como siempre he dicho, las ideologías están creadas por las élites para dividir. El alma humana está creada para unir. Amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre de hoy y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.